Mi esposo pidió el divorcio mientras lavaba fresas para otra. Acepté. Al día siguiente, descubrió que mis padres habían fallecido. Estaba acostada en la mesa de operaciones por un aborto espontáneo cuando mis padres sufrieron un accidente de coche. Acababa de perder al segundo hijo que esperaba de Diego Ramírez. En el funeral de mis padres, llamé varias veces a Diego hasta que su amiga de la infancia, Natalia Pérez, contestó con voz impaciente. Diego está lavando fresas para mí. ¿Qué quieres? Abrazando la urna con las cenizas de mis padres, con la expresión vacía, respondí. Nada. Solo dile a Diego que... Diego. Cuando terminé de comer las fresas, acepté el divorcio. Estaba sola cuando llevé los cuerpos de mis padres a cremar, junto con el segundo hijo que deliberadamente había interrumpido. El mismo que concebí con mi esposo, Diego Ramírez. Todos mis familiares vivos en este mundo fueron sellados en esa pequeña cámara de cremación, reducidos a un puñado de cenizas. Pero ya no importaba. Yo también me estaba muriendo. Mis padres fueron personas bondadosas en vida, y muchos parientes y amigos asistieron al funeral. La única persona ausente fue quien más debía estar allí, mi esposo, Diego Ramírez, el amigo más cercano de mis padres. Mi tío mencionó el nombre de Diego y negó con la cabeza, furioso. Me miró con ojos llenos de compasión. Todos decían cosas similares. Los González fueron buenos toda la vida, y al final, ayudaron a criar a ese desagradecido de Diego Ramírez. Vestida de negro para el funeral, cargué la urna mientras caminaba hacia el lugar del entierro. El cielo estaba nublado. Mi abdomen inferior aún dolía un poco. Puse la mano sobre él. Ya había albergado a 2 hijos no nacidos, pero bueno, ¿qué más da? Su padre no me amaba, así que, naturalmente, tampoco los habría amado a ellos. La muñeca que asomaba por la manga estaba seca, amarillenta y delgada. Recordé que el médico dijo que me quedaban solo 3 meses de vida. En esos 3 meses, quería llevar las cenizas de mis padres y del bebé a ver el mundo por última vez, sin Diego Ramírez. Tomé el celular y marqué el número que sabía de memoria, una y otra vez, sin respuesta, hasta que en el intento número 13, por fin contestaron, pero quien habló fue la amiga de infancia de Diego, Natalia Pérez, con un tono meloso y exigente. Chica, son las 4 de la mañana en Los Ángeles ahora. Antes, la habría llamado perra, histérica, pero ahora mi corazón no sentía nada. Solo dije con calma, necesito hablar con Diego sobre algo. Natalia resopló fríamente. ¡Qué impaciente! Diego está lavando fresas para mí. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, volvió a burlarse. Lo controlas demasiado, ¿sabes? Acabamos de salir de una reunión importante, y Diego y yo estamos exhaustos. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Guardé silencio por un momento, mirando la urna en mis brazos, con la expresión vacía, y respondí. Nada. Solo dile a Diego que, cuando termine de comer las fresas, acepté el divorcio. Colgué sin esperar su respuesta. Amé a Diego Ramírez durante 10 años y estuve casada con él por 5, pero aún así no logré calentar su corazón. Ahora, estaba eligiendo soltarlo. La siguiente vez que recibí una llamada de Diego Ramírez fue al día siguiente. Estaba organizando las pertenencias de mis padres. Al otro lado de la línea, el tono de Diego estaba lleno de desprecio. Araceli González, ¿qué estás tramando ahora? Ya te dije 1000 veces. Este viaje con Natalia es solo por negocios. Hiciste llorar a Natalia anoche diciendo que querías divorciarte de mí por su culpa. Natalia lloró toda la noche. ¿Te parece gracioso? Natalia era, en serio, la consentida de Diego. Eligió creer una mentira tan descarada. Antes, quizás me habría justificado de forma lamentable, pero ahora, si él quería creer, que creyera. Limpié cuidadosamente las fotos conmemorativas de mis padres, respondiendo suavemente. Ajá. Entonces, ¿cuándo vuelves? Vamos al registro civil a firmar el divorcio. Pero él se detuvo a mitad de la frase. Un momento de silencio. Pensé que estaba considerando el tema de la división de bienes, así que lo tranquilicé. No te preocupes, no quiero ni un centavo tuyo. Me iré sin nada. Después de todo, no me quedaba mucho tiempo de vida. No quería nada de Diego. Lo encontraba sucio. Pero Diego apretó los dientes y gruñó con rabia. Araceli González, nunca me voy a divorciar de ti. Olvídate de esa idea. Y colgó abruptamente. Me quedé perpleja. Antes de salir del país, me había dicho palabras duras. Araceli González, fue tu familia la que alejó a Natalia en aquella época. Arruinaste su oportunidad de ser feliz. Si sigues causando problemas, nos divorciaremos. El motivo de sus palabras tan crueles fue que Natalia había roto la urna con las cenizas de mi primer hijo. Le di una bofetada. Cuando Diego escuchó el alboroto y vino a ver qué pasaba, al ver las cenizas en el suelo, solo mostró asco. Natalia explicó llorando. Diego, no quise hacerlo. Lo siento, me asusté. Al oír eso, Diego me abofeteó por ella.
Con un tono lleno de desprecio dijo: «Ya está muerto. ¿Para qué guardar las cenizas en casa? Da mala suerte». Fue entonces cuando mi corazón murió del todo. Realmente no me amaba, al punto de despreciar incluso al hijo que yo había llevado en el vientre por él. Así que, al tercer día después de que se fue del país, esta vez interrumpí mi segundo embarazo. Era un día cálido y soleado. Mis padres acababan de asistir a la boda de mi primo. Todavía no sabían que estaba embarazada, pero estaban muy felices porque acababan de recibir una inversión. Con ese dinero, la fábrica que había quebrado podría reabrir. Justo cuando iba a llamarlos, de repente recibí una nota de voz de un número desconocido. La grabación contenía solo la voz de Diego Ramírez. Decía: «El hermano de Natalia tiene leucemia. Por suerte, Araceli todavía es útil. Cuando llegue el momento, tendré otro hijo con ella. La sangre del cordón umbilical puede salvar una vida». Me quedé atónita. «¿Dónde estabas?», preguntó con tono frío y duro mientras me miraba desde arriba. Parpadeé, ignorando el gemelo en su muñeca, y no dije nada. Había visto ese gemelo en el perfil de Natalia en redes sociales 2 semanas atrás. Era un regalo de cumpleaños que ella misma había diseñado. Mientras tanto, todos los regalos que le di a lo largo de los años habían sido descartados por alguna razón. La taza hecha a mano, dada a un subordinado como cenicero. El abrigo que esperé medio año para mandar a hacer, usado como cama para el perro de Natalia. Incluso la ecografía de nuestro primer hijo, que preparé con tanto cariño, la rompió en pedazos. Durante 10 años corrí detrás de Diego Ramírez, cuidándolo, amándolo. Ahora estaba cansada. «¿Por qué fuiste al hospital? ¿Por qué estás tan pálida? ¿Tienes fiebre?». Frunció el ceño y se acercó, levantando la mano para tocar mi frente. Pero me aparté. «No se preocupe, señor Ramírez. Estoy bien». Bajé la mirada, entendiendo de repente cómo se había sentido Diego antes. Así que esto es. Así se siente cuando dejas de amar a alguien. Hasta iniciar una conversación se vuelve una carga. Aún es temprano. Podemos ir al registro civil ahora. Regresé al cuarto para guardar los medicamentos. Luego bajé con el libro de registro civil en las manos. Pero me recibió la expresión impactada de Diego. «¿No querías el divorcio?», pregunté. «Yo estoy de acuerdo. Vamos». Su rostro se volvió blanco como el papel. En un instante, parecía que le habían dado en un punto débil, señalándome con el dedo con rabia. «Araceli González, ¿qué estás insinuando? Ustedes, los González, son todos egoístas. Tus padres vieron mi talento y, solo porque me patrocinaron unos años, me forzaron a casarme contigo. Encima usaron su influencia para mandar a Natalia al extranjero siendo tan joven. Ahora que ya hice mi nombre, tu familia quiere sacarme dinero con este divorcio para que te escapes con tu amante». Después del arrebato parecía un león furioso, el rostro completamente distorsionado. Pero yo empecé a reír, y reí de verdad. El movimiento en mi abdomen jalaba todos los músculos adoloridos, haciéndome reír hasta que las lágrimas me corrieron por la cara. Entonces mis padres, esas personas buenas que hicieron caridad durante años, patrocinando al pobre estudiante huérfano Diego Ramírez, ¿estaban equivocados? Mi amor secreto por él durante 10 años, rogando a mis padres que le dieran proyectos a su empresa naciente, ¿también fue un error? Mi madre, creyendo que el talento artístico de Natalia merecía una escuela prestigiosa en el extranjero, patrocinando sus estudios, ¿también estaba equivocada? Ja, ja, ja. Sí, me equivoqué. Reí hasta que el pecho me dolió terriblemente. La boca se me llenó del sabor metálico de la sangre. Cometí un gran error en esta vida. Diego parecía asustado por mi histeria. Me miraba con frialdad, apretando los dientes. «Anne, dime, ¿fue idea de tus padres entrometidos otra vez? Esta vez, que vengan a hablar conmigo en persona». Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, recordando los cuerpos ensangrentados de mis padres en el accidente. Solo había arrepentimiento en mi pecho. En ese momento, alguien tocó la puerta. Eran mis tíos vecinos, que vivían al lado, grandes amigos de mis padres, pero que se habían mudado al extranjero. Apenas se enteraron de la muerte de ellos, regresaron de inmediato. Mi tía tenía los ojos rojos de tanto llorar. Temblaba mientras me abrazaba. «Perdóname, Araceli. Llegamos demasiado tarde». Mi tío también se limpiaba las lágrimas, con la voz quebrada. Los González nunca le hicieron daño a nadie. ¿Cómo pudieron irse así, tan de repente? El dolor y el arrepentimiento en sus palabras no parecían fingidos. Segundos después, escuché la voz incrédula de Diego. «¿A quién dijiste que murió?» «Dijiste que...». Lo miré con los ojos enrojecidos y una sonrisa helada. «Odias tanto a mis padres. ¿No deberías estar feliz de que se hayan ido?». Pero Diego abrió la boca y no pudo decir nada. Mi tía parecía no reconocerlo. Como si recordara algo, me preguntó: «¿Tú no estabas con ese chico al que tu familia le pagaba los estudios?».
Ay, cuando la fábrica de ustedes estaba quebrando, tu papá me pidió prestados $3,000 para pagarle la matrícula. Dijo que el chico era talentoso y llegaría lejos. Bang. El sonido de Diego tropezando con los muebles, su rostro pálido, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Pero yo solo forcé una sonrisa y le dije a mi tía, «Mejor no hablemos de eso, tía. Vamos, los llevaré a ver a mis padres». En el cementerio, mis tíos lloraban desconsoladamente. Mis lágrimas ya se habían secado hacía tiempo. Solo quedaba el dolor amargo y punzante en el pecho. Sorprendentemente, Diego vino detrás. Parecía perdido. El ahora exitoso señor Ramírez, nuevo miembro de la élite de la ciudad, también tuvo su momento de confusión. Me miró con voz ronca. «¿Por qué no me dijiste sobre la muerte de tu madre y tu padre?» Esa fue la primera vez, desde que nos casamos, que Diego se refirió a ellos así. Ni siquiera en nuestro banquete de bodas los llamó de otra forma que no fuera el señor y la señora González. Ahora que estaban muertos, cambió la forma de nombrarlos. ¡Qué ironía! Evadí su mirada y murmuré. «¿Te acuerdas de lo que dijiste cuando la fábrica de mi padre quebró?» Él se congeló, y entonces pareció recordarlo. Todo su cuerpo tembló, y un destello de pánico cruzó sus ojos. Nunca me había sentido tan vacía como aquella tarde en Madrid. El sol golpeaba los ventanales del salón, pero yo no sentía el calor, solo el peso del libro de familia en mis manos y el silencio de una casa que ya no era un hogar. Mis tíos habían vuelto al extranjero, llevándose con ellos una parte del consuelo que no supe abrazar. Diego, él ya no tenía nombre para mí, solo era un eco, una sombra más de lo que me quedaba por borrar. Después del entierro de mis padres, lo único que me sostuvo en pie fue una promesa, una que me hice a mí misma frente a sus urnas. No moriría antes de ver justicia, antes de dejar claro a todos que los González no eran mártires silenciosos, que Araceli, la débil, la buena, la idiota enamorada, también sabía devolver el golpe. Aquella misma noche, revolviendo documentos viejos en la antigua oficina de mi padre, encontré una caja fuerte que nunca había visto. La clave era la fecha del nacimiento de mi hermano, que murió antes de cumplir 2 años. Mis padres siempre decían que el amor no se medía en tiempo, sino en lo que uno estaba dispuesto a hacer por quien amaba. Dentro de la caja había algo que cambiaría todo. Cartas, contratos, fotografías, extractos bancarios, un testamento actualizado a mi nombre y un archivo clasificado que llevaba por título: Diego Ramírez, Confidential. Me temblaron las manos al tocarlo. Horas después, entre whisky barato y lágrimas ya secas, lo había leído todo. Mi padre había guardado pruebas de cómo Diego había desviado fondos de la empresa familiar, incluso antes de casarnos. Cómo Natalia lo ayudó a registrar una patente falsa con el diseño de mi madre para robarle la oportunidad de resucitar la fábrica. Ellos no solo rompieron mi corazón, ellos sepultaron el legado de los González por puro egoísmo y ambición. «Sois peores que ratas de cloaca», murmuré, sin saber si hablaba con ellos, conmigo o con los fantasmas de mis padres. Me quedé horas ahí, planeando, pensando. No era suficiente destruirlos. Tenía que hacerlo con inteligencia, con estrategia, sin ensuciarme las manos, como ellos habían hecho, pero con verdad. Fue entonces cuando recordé a Santiago Gálvez, el hijo del antiguo contable de la empresa, un chico callado, brillante, que había compartido conmigo las tardes aburridas del verano en Zaragoza cuando éramos niños. Lo busqué en LinkedIn y lo encontré rápido. Ahora dirigía una firma de inversión en Barcelona. Escribí un mensaje corto, preciso. Le dije que necesitaba su ayuda, que quería reconstruir el imperio de mis padres y que tenía en mis manos una bomba que podía acabar con Diego Ramírez para siempre. No tardó ni una hora en responder. «Araceli, dime dónde y cuándo. Te debo demasiado, y tengo mis propios motivos». «¿Motivos?». No pregunté. No aún. Solo asentí en silencio. A la semana siguiente, me presenté en su oficina en el Paseo de Gracia. Lo reconocí al instante. Seguía teniendo los mismos ojos serenos de entonces, pero ahora estaban curtidos, cansados, como los míos. «Has cambiado», dijo él, bajando la voz. «Pero también estás más fuerte. No soy la misma. Y no voy a morir como una víctima, Santiago». Él sonrió. Y yo vi en ese gesto un pacto silencioso. Pasamos horas revisando los documentos. Santiago se comprometió a ayudarme a montar una identidad corporativa nueva, desde cero. Yo sería una inversora anónima en varias empresas tecnológicas de Valencia y Bilbao. Usaríamos el capital oculto que mis padres habían dejado en una cuenta en Andorra para financiar la reactivación de la fábrica, pero bajo otro nombre. Diego nunca lo sabría. Mientras tanto, Natalia anunciaba en Instagram su nueva marca de diseño.
Lo hacía con una sonrisa plastificada y un vestido que reconocí de inmediato. Era uno de los modelos originales de mi madre. No dije nada. Solo marqué el inicio de su caída con un mensaje cifrado a una conocida periodista de La Vanguardia. Diseño plagiado. Documentación disponible. Firmado. Una hija. Y entonces, sonó mi móvil. Número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. Una voz de mujer. Agitada. Nerviosa. ¿Eres Araceli González? Tenemos algo que pertenece a tu familia. Algo que pensábamos que estaba muerto. Me quedé helada. ¿Qué dices? Tu hijo. El primero. No murió. Está vivo. Y te necesita. Todavía recuerdo cómo se me cayó el móvil de las manos. La voz de aquella mujer resonaba en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Tu hijo está vivo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo alguien podía equivocarse con algo así? ¿Cómo no supe nada? Durante varios minutos me quedé inmóvil, sentada en el suelo de mi apartamento, temblando como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo y la hubieran devuelto de golpe. Volví a marcar ese número, como si mi vida dependiera de ello. Y quizá dependía. Contestó de nuevo la misma voz, esta vez más calmada, pero con una urgencia contenida. Mi nombre es Clara Torres. Soy enfermera. Trabajé en el Hospital Clínico San Carlos hace 5 años. No podía vivir más con esta culpa. Tu hijo nació con vida, Araceli. No fue un aborto. ¿Qué? No. Me ahogué en mis propias palabras. La voz rasgada. Me dijeron que fue un aborto espontáneo, que no sobrevivió. Me lo dijeron todos. ¡Todos! No fue así. El bebé nació prematuro, pero con signos vitales. Fue una decisión médica. Y había presión externa. Alguien muy poderoso pidió que no se te entregara. Dijeron que era por tu salud mental, que no lo querías. Mi mente se inundó con imágenes. Natalia llorando, Diego gritando, el rostro indiferente del médico que nunca me permitió ver el cuerpo, la urna vacía. ¿Dónde está? Pregunté entre dientes. Está con una familia de acogida en Málaga. Lo llamaron Lucas. Yo misma lo saqué de aquel hospital y lo entregué a una colega de confianza. Lo mantuvimos fuera del radar. Pero ahora está enfermo. Y preguntó por su madre. ¿Tiene tus mismos ojos? No podía respirar. Me levanté de golpe, tirando todo a mi paso. Tenía que irme. Tenía que verle. Tenía que sostener a mi hijo en brazos. Mi hijo. Mi Lucas. El hijo que Diego me dijo que estaba muerto. El mismo que Natalia pisoteó simbólicamente al romper la urna. Llamé a Santiago de inmediato. Le conté todo. Su reacción fue la que necesitaba. No estás sola. Yo voy contigo. Salimos esta misma noche. 5 horas después, estábamos en carretera rumbo a Málaga. El silencio entre nosotros era denso, pero cargado de significado. Santiago no hacía preguntas innecesarias, solo conducía. Su presencia me calmaba. Cuando llegamos, Clara nos recibió en la entrada de un pequeño orfanato rodeado de colinas. Tenía ojeras profundas y el gesto roto de quien carga con demasiadas culpas. Él está dentro. Está dormido, pero necesita un trasplante de médula. Pronto. Entramos. Y allí estaba, pequeño, frágil, con un osito viejo abrazado al pecho. Pero era él, mi hijo. Lo supe en cuanto lo vi. Me acerqué en silencio, con el corazón en la garganta. «Hola, Lucas», susurré. Abrió los ojos, 2 pozos marrones profundos, mi reflejo, el reflejo de lo que me habían robado. «¿Tú eres la mamá que me canta en los sueños?», preguntó con voz suave. Me desarmó. «Completamente. Sí, mi amor. Soy yo». Lo abracé con un nudo en la garganta que no supe contener. El calor de su pequeño cuerpo contra el mío me devolvió algo que creí perdido para siempre. Esa noche dormí a su lado. Santiago se quedó fuera, vigilando como un centinela. Ya no era solo una guerra por justicia. Ahora era una batalla por mi hijo, por el tiempo perdido, por todo lo que nos robaron. A la mañana siguiente, Clara me entregó un documento, una copia del expediente médico falsificado, firmas, sellos, el nombre de Diego como contacto de emergencia, Natalia como visitante frecuente. Los mataría lentamente, sin tocarles un solo cabello. Pero antes, tenía que salvar a mi hijo. Volvimos a Madrid al día siguiente con Lucas. Lo internamos en una clínica privada, bajo otro nombre. Santiago se encargó de todos los trámites. Yo solo tenía un objetivo: encontrar un donante compatible. Y fue entonces cuando recibí un correo electrónico anónimo con el asunto. «Puedo ayudarte a salvar a Lucas, pero tendrás que pagar el precio». Me quedé mirando la pantalla del portátil durante minutos, sin mover un solo músculo. El asunto de ese correo se repetía en mi mente como una advertencia en bucle. «Puedo ayudarte a salvar a Lucas, pero tendrás que pagar el precio». Mi primer instinto fue ignorarlo, bloquear la dirección, borrar el mensaje,
Pero algo en mí, algo me decía que no podía, que detrás de esa amenaza velada había una pista, una posibilidad, una pieza más en este rompecabezas sucio que me había robado todo. Hice clic. El mensaje era escueto pero eficaz. Sé lo que Clara no te contó. Sé quién decidió separar a Lucas de ti. Y tengo acceso a los registros del centro donde estuvo oculto los primeros años. También sé que su compatibilidad genética podría salvarlo, si tú haces lo correcto. Quiero verte. Sola. Café Mirador, Las Rozas. Esta noche, 21:30. No lleves a Santiago. No hagas preguntas. Y no tardes. Cada minuto cuenta. El correo no tenía firma. Solo un icono de una flor marchita como avatar. Guardé el portátil y me quedé sentada frente a la ventana de la clínica donde Lucas dormía, con el suero conectado al bracito y ese osito de trapo que no soltaba ni dormido. Me mordí los labios con fuerza. No quería caer en más trampas, pero no podía arriesgarme a perderle de nuevo. Le dejé una nota a Santiago con la excusa de que necesitaba despejarme. Mentí. Me dolió hacerlo, pero necesitaba ir sola. Eran las 21:20 cuando llegué al Café Mirador. Un local pequeño, de estilo antiguo, escondido entre árboles y ladrillos gastados. Entré y busqué con la mirada. Y entonces la vi, sentada en la esquina, con una copa de vino tinto en la mano, perfectamente peinada, como si nada le rozara la conciencia. Natalia Pérez. Me paralicé. ¿Sorprendida?, dijo sin levantar la voz. No deberías estarlo. Sabes que siempre fui más lista que tú. ¿Qué haces aquí? Escupí las palabras como veneno. ¿Qué quieres? Salvar a tu hijo. Y salvarme a mí misma. Ríe. Una risa hueca, cínica. Me temblaron las manos, pero no bajé la mirada. No juegues conmigo, Natalia. No te atrevas a usar a Lucas. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer por él. Oh, lo sé, murmuró, inclinándose hacia adelante. Por eso estoy aquí, porque necesito tu ayuda, Araceli. Y tú necesitas la mía. La rabia me hizo apretar los dientes. ¿Ayuda? Tú me quitaste a mi hijo. Tú lo enterraste en mentiras. ¿Y ahora vienes a hacerte la víctima? No fui yo, dijo con los ojos brillando. Fue Diego. Fue él quien presionó al hospital. Fue él quien exigió que no te dieran al niño. Yo solo supe la verdad después, pero me callé, porque me convenía. Por un segundo, hubo algo que parecía arrepentimiento en su voz, pero desapareció rápido. ¿Y ahora por qué vienes con esta historia? Porque el hermano de Diego no tiene leucemia. Eso fue una mentira. El plan original era tener otro hijo contigo, sacarte el cordón umbilical y después entregarte al psiquiátrico. Te iban a silenciar para siempre, pero te les adelantaste, te fuiste antes, y eso lo arruinó todo. Me mareé. Me costaba entender la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Y tú, por qué estás hablando ahora? Porque me traicionó a mí también, susurró, bajando la vista. Me dejó embarazada, y después me obligó a abortar. Dijo que no podía permitirse otro escándalo, que mi carrera estaba acabada, igual que yo. Por primera vez, la vi rota, y no supe cómo sentirme. ¿Y qué quieres? Me miró fijamente, fría. Clara, quiero ayudarte a destruirlo. Tengo acceso a los registros bancarios, a las grabaciones, a los sobornos que aceptó para sacar a Lucas del sistema. Puedo darte todo eso, pero a cambio, quiero desaparecer, con dinero, con una nueva identidad. ¿Y si te niego eso? Entonces muere tu hijo, y tú con él. El silencio nos envolvió. Afuera llovía. Dentro solo se oía el tic-tac del reloj sobre la barra. «Te lo pensarás», dijo ella levantándose. «Tienes 48 horas. Después no vuelvo a aparecer». Salió sin mirar atrás. Yo me quedé allí, con el vino sin tocar, y una decisión que podría cambiarlo todo. Al volver al hospital, Santiago me esperaba en la puerta. Tenía los ojos duros. Había leído la nota. Sabía que lo había dejado fuera. «¿Dónde has estado?» «Con alguien del pasado», respondí. «Y ahora tengo una bomba en las manos». Él no preguntó más, pero supe que lo había decepcionado. Y entonces, al entrar en la habitación de Lucas, lo vi. Un sobre la cama, sin remitente. Dentro había una foto. Lucas con Diego, recién nacido, en brazos de él, sonriendo. Sostuve esa fotografía durante minutos como si fuese una dinamita a punto de explotar. Mis dedos temblaban, pero mis ojos no parpadeaban. Era real. La imagen era nítida. Diego, con la bata del hospital, sonriendo, y en sus brazos, Lucas, mi hijo, recién nacido, aún cubierto de esa primera capa de vida y mentira. No había duda. Él lo sostuvo antes que yo. Él lo vio antes que yo. Él decidió que yo no lo vería nunca. Ese rostro de orgullo en su expresión me revolvió el estómago. Lo odié, más de lo que nunca pensé que era posible odiar a alguien.
¿Quién dejó esto aquí? Le pregunté a la enfermera en la recepción del ala pediátrica. Una mujer, morena, pelo liso, bastante elegante. No dio su nombre, pero dijo que era un regalo para la madre del niño de la habitación 204. Natalia. Tenía que ser ella. Subí de nuevo a la habitación, con Santiago detrás de mí, en silencio. Su mirada me perforaba la espalda, pero no decía nada. Aguardaba, como siempre. Ya no podía ocultarle nada más. Le mostré la fotografía. Me dijo que quiere desaparecer, pero a cambio, me entregará todo lo que necesito para destruir a Diego. Santiago tardó unos segundos en responder. ¿Y tú le crees? No le creo, pero quiero lo que tiene. Nos miramos durante un largo rato. Santiago frunció el ceño. Si cruzas esa línea, Araceli, no hay vuelta atrás. Esto ya no va solo de justicia. Va de sangre. Diego cruzó esa línea hace años, dije, con la voz baja pero firme. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Decidí reunirme con Natalia de nuevo. Esta vez no en un café discreto. Le propuse un lugar que conocía bien, la antigua fábrica de mis padres, ahora convertida en ruinas, símbolo de lo que Diego ayudó a derrumbar. Si iba a cerrar este círculo, sería allí donde empezó todo. Natalia llegó vestida de blanco, siempre tan dramática. Bajó del coche con la lentitud de quien sabe que cada paso puede ser una provocación. «Has elegido bien el escenario», dijo mirando los muros carcomidos. «Aquí empezó todo. Aquí también puede terminar. No te equivoques», le respondí. «Aquí no termina nada. Solo cambia de dirección». Me entregó un pequeño pendrive y una carpeta. Archivos contables, grabaciones de llamadas, transferencias hacia cuentas offshore. Todo lo que Santiago y yo necesitábamos para hundirlo. Natalia temblaba mientras lo hacía, pero aún mantenía esa altivez que me irritaba profundamente. «¿Y el dinero?», preguntó. «Te lo transferiré cuando verifique todo esto. Tienes 72 horas para desaparecer. Después, si te encuentro, no seré tan generosa». Ella asintió, pero antes de irse, dijo algo que me atravesó como una daga. «Él también te amó, a su manera, pero tú no supiste retenerlo. No se trata de retener. Se trata de no mendigar migajas de afecto. Y tú viviste a base de eso, Natalia». Le di la espalda y regresé al coche. Santiago me esperaba con cara de pocos amigos. «No me gusta nada esto». «A mí tampoco. Pero ahora la guerra es mía». Durante las siguientes 48 horas, validamos toda la información. Santiago contactó con un periodista de investigación en Valencia. Le filtramos parte del material, lo justo para despertar el interés de los medios. La historia estaba por explotar, pero antes había algo más. Mientras Lucas dormía en casa, ya que lo trasladamos a un ambiente más familiar, recibí un correo nuevo. Adjunto. Un video. Lo abrí. Al principio no entendí. Era una grabación de vigilancia. Fecha. Hace 5 años. Lugar. Hospital Clínico San Carlos. Sala neonatal. En la imagen, Diego hablaba con un médico. No había audio, pero sus gestos eran intensos. Señalaba hacia una incubadora. Luego el médico asentía. Diego sacó una carpeta del maletín. Dinero. Un sobre. El médico tomó el sobre. Luego se marchó. Diego se acercó a la incubadora, miró al bebé dentro, mi hijo, y apoyó una mano en el vidrio. Luego se giró y se marchó sin mirar atrás. Detuve el video. No lloré. No grité. Solo sentí un frío que me vació por dentro. Ya no era cuestión de justicia. Era cuestión de acabar con él. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Santiago abrió la puerta. Era un mensajero. «¿Araceli González?», preguntó, alzando un sobre negro. «Soy yo». Dentro del sobre había una sola hoja. Un parte médico. Lucas necesitaba un trasplante inmediato. Su situación se había agravado. El tiempo se acababa. A veces siento que el mundo se detiene cuando escuchas la peor noticia posible. No hay ruido. No hay aire. Solo un zumbido. Sordo. Como si tu cuerpo no supiera si huir o rendirse. Esa hoja, esa maldita hoja en mis manos decía una sola cosa. Lucas estaba empeorando. Su sistema inmune había comenzado a fallar, y las probabilidades sin un trasplante compatible eran mínimas. Mínimas. Me senté en el borde de la cama mientras Lucas dormía al otro lado del pasillo, inconsciente de todo, de las mentiras, de los pecados que otros habían cometido en su nombre. Inocente, como solo un niño puede serlo. «¿Y si no lo conseguimos a tiempo?», le pregunté a Santiago sin mirarlo. Él no respondió enseguida. Solo se acercó y me colocó una manta sobre los hombros, como si eso pudiera protegerme del miedo que me estaba devorando por dentro. «Encontraremos un donante, a cualquier precio. Ya lo hemos intentado todo. No es compatible con mi médula. No tengo hermanos. Los tíos están fuera del país y...». Callé. Respiré hondo. «Queda una sola opción. Y no me gusta». Santiago no necesitaba que lo dijera.
Lo supo enseguida. Diego. Asentí. No tenía otra salida. Esa misma noche, redacté una carta, una trampa, un anzuelo, una mentira con sabor a verdad. Le pedí a Santiago que la enviara por medio de un abogado, como si fuera un procedimiento legal relacionado con la herencia de mis padres. Sabía que Diego mordería el anzuelo si había dinero de por medio. Siempre lo hacía, y así fue. A las 11:37 del día siguiente, recibí un correo electrónico de Diego Ramírez. No decía mucho, solo: estoy en Madrid. Si quieres hablar de negocios, que sea en persona. Dime cuándo y dónde. Negocios, decía, como si los huesos de nuestro hijo fueran transacciones. Le propuse encontrarnos en un despacho notarial en Salamanca. Elegante, discreto, pero con cámaras de seguridad en cada rincón. Santiago lo organizó todo. Iba a estar en la sala contigua, monitoreando cada palabra. Cuando Diego llegó, sentí una punzada en el estómago. Iba impecable, como siempre, pero había perdido ese aire de arrogancia. Parecía agotado, cansado, envejecido, como si por fin la podredumbre interna comenzara a reflejarse por fuera. «Araceli», dijo, y me costó no escupirle a la cara. «¿A qué debo esta repentina cordialidad?» «No es cordialidad, es necesidad». Le hablé sin adornos. Le dije que Lucas estaba enfermo, que era su hijo, que necesitaba un trasplante, que su médula ósea podía ser la última oportunidad. Él frunció el ceño, se rió, incómodo. «¿Y por qué debería creerte? Después de todo lo que has hecho, me difamas, me amenazas, me mandas periodistas, y ahora vienes con esto». Saqué la fotografía, la del hospital, él con Lucas. Se congeló. Eso fue... Se detuvo. Trató de recomponerse. Fue una decisión médica. No, Diego. Fue una decisión tuya. Tú lo sacaste de mi vida. Ahora tienes dos opciones. ¿Ayudas a salvarlo? ¿O lo dejas morir como dejaste morir todo lo que tocaste? Me observó en silencio. Por primera vez lo vi dudar. Lo vi humano, frágil. Y eso no me dio satisfacción. Solo me confirmó lo que ya sabía. No era un monstruo. Era un cobarde. «Si hago esto», murmuró, «quiero algo a cambio». «¿Qué?» «Quiero que todo desaparezca. Los documentos, las pruebas, lo que Natalia entregó. Quiero que no destruyas mi carrera». Me reí. No pude evitarlo. «Creí que ibas a pedir ver a tu hijo. Pero no. Pides que limpie tu nombre. Mi nombre es lo único que me queda. Y mi hijo es lo único que tengo. Así que estamos en equilibrio». Diego aceptó hacerse las pruebas. Pero antes de irse, dijo algo que no esperaba. «Nunca te amé, Araceli. Pero tampoco quise hacerte tanto daño. Solo... no supe cómo salir de esto». Lo miré con la misma frialdad con la que él me había mirado años atrás. «Lo hiciste. Saliste. Por eso estamos aquí». Cuando se fue, Santiago entró a la sala. Tenía el rostro blanco como el papel. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Si él resulta compatible y accede al trasplante, tendrás que cumplir tu parte. No puedes simplemente desaparecer las pruebas». Lo miré a los ojos. ¿Quién dijo que iba a cumplir? Esa misma noche, recibí los resultados. Diego era completamente compatible con Lucas. Y junto con ese resultado, otro mensaje anónimo apareció en mi móvil. ¿Sabes cuántos niños más desaparecieron del hospital aquel año? Porque Lucas no fue el único. El mensaje me dejó helada. ¿Sabes cuántos niños más desaparecieron del hospital aquel año? Porque Lucas no fue el único. Lo leí 1, 2, 3 veces. Como si leerlo más veces fuera a cambiar su significado, como si esa verdad latente pudiera transformarse en otra cosa si me empeñaba lo suficiente. Pero no, estaba ahí, clara, cruda, el hospital, el mismo donde creí perder a mi hijo, el mismo donde Diego me había robado la maternidad. Y ahora me decían que no fue un caso aislado. La idea de que hubiera otros como Lucas, niños ocultados, entregados, robados, me revolvía el alma. Era un abismo dentro de otro. Y yo, sin saberlo, había vivido toda mi vida bordeando ese precipicio. Mostré el mensaje a Santiago. Él ya empezaba a conocer esa mirada mía que no aceptaba rodeos. «Necesito saber quién envió esto», dije sin rodeos. Y si es cierto. Santiago se puso manos a la obra. Movió contactos, pagó favores antiguos. Mientras tanto, yo cuidaba de Lucas como si el tiempo se nos escapara entre los dedos. Cada vez que lo veía dormir, con los ojos cerrados y las manitas agarradas al osito, me invadía una mezcla de amor desesperado y odio visceral hacia quien nos había arrancado esos primeros años juntos. Al tercer día, Santiago regresó con información. Lo vi desde la ventana, llegar más rápido de lo normal. Entró sin saludar. «Araceli, tenemos un problema», dijo en cuanto cruzó la puerta. Traía una carpeta. En ella,
Copias de informes de partos en el Hospital Clínico San Carlos entre 2017 y 2019. Había marcas en rojo sobre 5 expedientes. 5. ¿Qué es esto? 5 nacimientos, 5 madres. Todas ingresaron con complicaciones. A todas se les dijo que sus hijos habían muerto al nacer. Y en los 5 casos, hay irregularidades médicas. ¿Dónde están ellas? 2 viven en Barcelona, una en Zaragoza, otra en Sevilla, y la última, Araceli, murió por suicidio el año pasado. 3 días después de recibir una carta anónima que decía, «Tu hija está viva», se me cerró el pecho. «Esto es una red», murmuré. «Una red de tráfico. Venden a los niños y usan nuestras pérdidas como cortina». Santiago asintió. El nombre que se repite en los 5 informes es el del doctor Luis Echevarría, el mismo que firmó tu expediente. Luis Echevarría. Me temblaban las rodillas. Ese hombre me había mirado a los ojos. Me había tocado el brazo con fingida compasión. Me había dicho, «Lo siento mucho, señora Ramírez. No lo logramos». Ahora sabía que me había mentido. Deliberadamente. Por dinero. O peor. Decidí buscar a una de esas madres. La que vivía más cerca. Clara Esteban. En Zaragoza. Llamé y le dije quién era. Hubo silencio al otro lado. Largo. Después, su voz. Yo también recibí una carta. Decía que mi hijo se llamaba Miguel y vivía en Granada. Pero cuando fui, no había nadie. Me trataron como loca. No estás loca, Clara. Y no estás sola. Nos citamos 2 días después, en una cafetería a mitad de camino. Cuando la vi entrar, supe que el dolor reconocía al dolor. Nos abrazamos sin decir palabra. Solo lágrimas. Ella me contó todo. Cómo su pareja la había dejado tras el supuesto parto fallido. Cómo su familia le dio la espalda. Cómo había vivido con la culpa por algo que no cometió. Y cómo, desde esa carta, vivía entre paranoia y esperanza. ¿Y tú?, preguntó ella, limpiándose los ojos. Recuperé a mi hijo. Y ahora voy a encontrar a los tuyos. A todos. Clara me apretó la mano con fuerza. Un pacto sellado. Al volver a casa, Lucas dormía. Santiago me esperaba con el rostro más sombrío que le había visto nunca. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Ahora qué?». Él me miró con algo parecido al miedo. Me entregó un sobre, una fuente anónima. Me lo hizo llegar esta mañana. No quise abrirlo sin ti. Lo abrimos juntos. Dentro, una foto. Otra más. Esta vez, Natalia. En una sala quirúrgica. Sonriendo. Con un bebé en brazos. La fecha. 3 meses después de mi aborto espontáneo. ¿Qué significa esto?, pregunté con la garganta cerrada. Santiago sacó otra hoja. Certificado de nacimiento falso. A nombre de Natalia Pérez. Madre. Natalia. Padre. Diego Ramírez. Se me cayó el alma al suelo. Ella se quedó con mi otro hijo. Y fue entonces cuando mi móvil vibró. Un mensaje nuevo. ¿Quieres verlo? Ven sola. Esta vez a Bilbao. Bilbao. Nunca pensé que volvería a pisar esa ciudad. No después de todo lo que pasó. Fue allí donde mi padre firmó el último contrato que sostuvo la fábrica, antes de que Diego lo arruinara todo. Allí también habíamos celebrado nuestro 2º aniversario de boda, fingiendo que aún había amor entre nosotros. Ahora volvía sola, o mejor dicho, con toda la rabia del mundo como compañera. No le dije nada a Santiago. No podía arriesgarme a que interviniera. Esta vez era algo entre Natalia y yo. Ella me quería sola, y yo necesitaba enfrentarla cara a cara. Si lo que insinuaba era cierto, si realmente tenía a mi hijo, entonces esa mujer ya no era solo una traidora, era una secuestradora. Llegué a la dirección indicada a las 20:07, un edificio antiguo en el casco viejo, de esos que parecen esconder secretos entre cada grieta. El ascensor no funcionaba, por supuesto. Subí 4 pisos por una escalera angosta, con las piernas temblándome más de furia que de miedo. Toqué la puerta. Silencio. Volví a tocar. Esta vez, con más fuerza. Y entonces se abrió. Natalia estaba allí, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera. Por primera vez desde que la conocía, parecía humana. «Has venido», murmuró. «¿Dónde está?», pregunté sin rodeos. Ella se apartó en silencio, dejándome entrar. El piso era pequeño, pero acogedor. Había juguetes en una esquina, ropa infantil doblada sobre el sofá. El aroma a comida recién hecha llenaba el ambiente. Y entonces lo vi. Un niño, jugando en el suelo con bloques de madera, concentrado, con una camiseta azul que le quedaba grande. Levantó la cabeza, y mi mundo se detuvo. Era él. Lo supe en lo más profundo de mis entrañas. Tenía mis ojos, la sonrisa de mi padre, las manos pequeñas de Lucas. Era mi hijo. Me arrodillé lentamente, sin poder evitar que las lágrimas me inundaran el rostro. «Hola», susurré, temblando. «¿Cómo te llamas?».
Él me miró con curiosidad, sin miedo. Se acercó. Me tocó el rostro. «Me llamo Nico», dijo. «¿Tú eres la señora de mis sueños?» No supe cómo no desmayarme en ese momento. Lo abracé, con todo, con el alma, con la rabia, con el amor que había guardado en una tumba equivocada durante años. Natalia observaba en silencio desde la cocina. No se movió. ¿Cómo pudiste?», le dije, sin soltar a Nico. «¿Cómo pudiste robarme a mi hijo?» «No era mío», admitió. Lo sabía, desde el primer momento. Pero no podía perderlo todo. Diego me obligó. Me dijo que tú estabas desequilibrada, que no podías cuidarlo, que era mejor así, que con el primero muerto, este sería solo una carga para ti. «¡Cállate!», grité. «Tú sabías la verdad, sabías lo que me habían hecho». «Sí», susurró, «y por eso te lo devuelvo». Guardó silencio un momento y luego se acercó con un sobre. «Aquí están sus documentos reales, certificado de nacimiento, pruebas de ADN, todo. Puedes llevártelo. Ya no tengo fuerzas para luchar por nada, ni siquiera por mí. ¿Y crees que con eso todo se borra? ¿Que vas a irte tranquila? No, Araceli, no quiero que me perdones. Solo quiero que te vayas antes de que Diego se entere de que lo encontraste. Si él sabe, si él llega a saberlo, no lo dejará ir». Se me heló la sangre. «¿Dónde está Diego?». Natalia bajó la mirada. «En San Sebastián, con sus abogados. Planea marcharse del país en unos días. Tiene documentos falsos. Sabe que todo está por venirse abajo. Entonces supe que tenía que actuar. Rápido. Abracé a Nico con fuerza. Le susurré que todo estaría bien, que íbamos a irnos juntos, que por fin estaríamos todos». Antes de salir, Natalia me detuvo. «Araceli», dijo con voz quebrada, «cuídalo». Como yo no supe hacerlo. No le respondí. Cerré la puerta detrás de mí, con Nico dormido en brazos. Volvimos a Madrid esa misma noche. Santiago nos recibió con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que empezó todo, me abrazó como si fuésemos algo más que aliados, como si finalmente creyera que merecíamos la paz. Pero no la tendríamos aún. 2 días después, Lucas recibió la médula de Diego. La operación fue un éxito. El niño comenzó a recuperarse poco a poco. Y por primera vez, los 2 hermanos se conocieron. Se abrazaron sin entender del todo lo que significaba, pero sintieron lo mismo que yo, que ese abrazo había tardado demasiado. Entonces, llegó la llamada. La policía. «Señora González, hemos encontrado algo en una de las cuentas de Diego Ramírez. Transferencias hechas a clínicas en Marruecos, nombres de bebés, fotografías, listas. Un nuevo abismo se abría ante mí. A veces la justicia no llega en forma de jueces ni tribunales. A veces llega en una carpeta, en una llamada, en una simple lista de nombres que nadie debería conocer». La policía me citó en una oficina discreta de la Unidad de Delitos Transnacionales, en el corazón de Madrid. Santiago insistió en acompañarme, pero esta vez fui sola. Había cosas que una madre debía enfrentar con su propia voz. El inspector a cargo era un hombre serio, de unos 50 años, con ojos duros y una cicatriz en la ceja izquierda. Me ofreció café, que rechacé, y me entregó una carpeta marcada con la palabra «Confidencial». Esto se encontró tras el rastreo de cuentas bancarias asociadas a Diego Ramírez. Estaban ocultas en una cuenta en Gibraltar. «Lo que hay aquí», hizo una pausa como si le costara decirlo, «no es fácil de digerir». Abrí la carpeta. Lo que vi me partió el alma. Listas, nombres de recién nacidos, fechas, peso al nacer, sexo, todos con un código asociado, un precio, una bandera de destino, Marruecos, Alemania, Emiratos, Suiza, y junto a cada uno, fotografías, bebés, algunos con las marcas aún del hospital, otros en brazos de desconocidos, algunos con los ojos vendados. Me tapé la boca, lloré sin hacer ruido, lágrimas de asco, de impotencia. «¿Cuánto?», pregunté entre sollozos. «Más de 30 en los últimos 5 años. Y creemos que hay más, muchas más». «¿Y qué tiene que ver Diego con esto?». El inspector deslizó otra hoja. Era una autorización bancaria, firmada por él. Dinero transferido a clínicas clandestinas a cambio de servicios de intermediación neonatal. Mi estómago se revolvió. «Tenemos suficiente para procesarlo por tráfico humano, falsificación de documentos, cohecho y obstrucción a la justicia. Pero necesitamos una pieza más». «¿Cuál?». «Tú». Me miró fijo. «Necesitamos que declares todo lo que sabes, que testifiques, que te expongas. Y sabemos que no es justo, pero tú eres el rostro de estas madres, la que sobrevivió, la que lo enfrentó. Si tú no lo haces, todo esto puede ser enterrado otra vez». Sentí que el peso de todas esas madres, de todos esos niños, me caía encima como un manto de plomo. Pero no me quebré. «Lo haré».
Volví a casa con la carpeta contra el pecho. Santiago me esperaba. Me abrazó en silencio. No hubo palabras, solo entendimiento. Esa noche, reuní a mis hijos. Lucas, ya más fuerte, sonreía. Nico, aún adaptándose, me miraba con curiosidad. Les hablé con voz suave. Mamá tiene que hacer algo importante, algo difícil, pero lo hago por ustedes, para que ningún niño más viva lo que ustedes vivieron. ¿Me entendéis? Ellos no dijeron nada. Pero sus abrazos fueron la única respuesta que necesitaba. Al día siguiente, se filtró a la prensa la existencia de una red de tráfico infantil vinculada a un empresario de renombre. No se hizo público su nombre, aún, pero el escándalo crecía como un incendio incontrolable. Diego, al verse acorralado, intentó huir. Fue detenido en el aeropuerto de San Sebastián con pasaportes falsos, dinero en efectivo y documentación médica robada. Natalia, en un acto de redención desesperada, entregó pruebas adicionales a la fiscalía, confirmando cada movimiento. El día del juicio llegó. Yo entré al juzgado vestida de negro, con la misma dignidad con la que enterré a mis padres. Diego, esposado, me evitaba la mirada. El mismo hombre que me había ignorado durante años, ahora temblaba ante mi presencia. ¿Reconoce a esta mujer?, preguntó el fiscal, señalándome. Sí, murmuró Diego. Es mi esposa. ¿Ex-esposa?, corregí, alzando la voz. No tengo vínculos con él. No reconozco ni su nombre. Mis palabras resonaron en la sala como un latigazo. Los asistentes no pudieron evitar el murmullo. Declaré durante 3 horas. Cada mentira, cada golpe, cada manipulación, cada hijo arrebatado, cada noche sin dormir, cada maldito día. No me quebré, no lloré. La jueza me miraba con respeto. Al final, Diego fue declarado culpable en todos los cargos, condenado a 34 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Su fortuna fue congelada, sus socios procesados, la red desmantelada, pero nada de eso me devolvía el tiempo perdido. Esa noche, regresé a casa. Me senté en la terraza, con Lucas y Nico dormidos adentro. Santiago trajo una copa de vino y se sentó a mi lado. «¿Lo lograste?», dijo. «No, lo logramos, pero no todo había terminado». Mientras mirábamos la luna, mi móvil vibró. Un mensaje anónimo, solo una frase. No todos los nombres de esa lista eran niños desaparecidos. Algunos aún viven y te están buscando. Creí que lo había visto todo, que ya no quedaban secretos por arrancar del pasado, ni heridas que no sangraran. Pero ese mensaje, ese maldito mensaje me devolvió a un abismo que pensé haber cerrado para siempre. No todos los nombres de esa lista eran niños desaparecidos. Algunos aún viven y te están buscando. Guardé el móvil. No le respondí a Santiago cuando me preguntó qué había pasado. Solo me levanté, caminé hasta el cuarto de los niños y los miré dormir por unos minutos. Escuchar sus respiraciones suaves era mi ancla, lo único que me mantenía firme en medio de tanto caos. A la mañana siguiente, regresé a la comisaría. Pedí acceso a los archivos completos de la lista intervenida en las cuentas de Diego. Revisé nombre por nombre, línea por línea, hasta que algo me detuvo. Valeria González. Fecha de nacimiento: 1999. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Estado actual: desconocido. El apellido, la coincidencia y el año. Mis padres vivían en Sevilla ese año. Yo tenía solo 9, y recuerdo vagamente haber escuchado discusiones, llantos, pero como toda niña, no comprendía. ¿Podría? Volví a casa. Saqué las cajas antiguas con fotos y documentos familiares. Pasé horas revolviendo cartas, álbumes, viejos recibos, hasta que encontré algo. Una ecografía. Fecha: febrero de 1999. A nombre de Isabel González, mi madre. No había registro posterior. Ningún comentario. Nada más. Llamé a mi tía, la hermana de mi madre. Atendió con voz temblorosa. «Araceli, ¿qué pasa?» «Tía, mi madre perdió una hija en 1999. Silencio. ¿Cómo sabes eso? Por favor, necesito la verdad». La escuché respirar hondo. «Fue doloroso. Tu madre estaba embarazada de una niña, pero hubo complicaciones. Nació prematura, muy pequeña. En el hospital dijeron que no sobrevivió. Pero algo siempre me pareció raro. Tu padre nunca quiso hablar de eso. Era como si la hubieran borrado». Me temblaron las piernas. «¿Crees que esa niña podría haber sido robada?» «No lo sé, pero siempre lo temí. Pasé la noche sin dormir. No quería decirle nada aún a Santiago, no hasta tener pruebas. Pedí ayuda al inspector. Le pedí rastrear el nombre Valeria González, con esa fecha y hospital. Le tomó unas horas.
Cuando me llamó, su voz tenía una mezcla de incredulidad y respeto. La encontramos. ¿Qué? Araceli. Ella está en Valencia. Fue adoptada por una pareja extranjera. Tiene 25 años. Se llama ahora Valeria Ríos. Estudió Derecho. Trabaja en una fundación de defensa de derechos humanos, enfocada en niños desaparecidos en hospitales españoles. Se me cayó el móvil. La vida, con su retorcido sentido del humor, me devolvía una hermana. Y ella estaba buscando lo mismo que yo. Me comuniqué con la fundación. No le di detalles. Solo pedí una cita con Valeria, usando un seudónimo. Nos encontramos en un pequeño despacho en el centro de Valencia. Encima. Cuando la vi entrar, supe. Misma nariz, misma forma de caminar, mismo modo de mirar con determinación. «¿Señora Ruiz?», preguntó extendiendo la mano. «Llámame Araceli». Nos sentamos. Yo no sabía cómo empezar. «He seguido tu trabajo». Mentí. «Es admirable». «Gracias. Mi motivación es personal. Fui adoptada. Y hace unos años encontré documentos que me hicieron sospechar que no fue del todo legal, que quizás fui robada». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Valeria, creo que eres mi hermana». Ella se congeló. «¿Qué? Naciste en Sevilla, en 1999. Nuestra madre se llamaba Isabel González. Le dijeron que habías muerto, pero nunca lo comprobó». Valeria me miraba como si el mundo se hubiera detenido. «¿Tienes pruebas?». Le mostré la ecografía. Le conté la historia. Los nombres. Le mostré una foto antigua de mi madre. Ella la tomó con manos temblorosas. «Yo tengo una igual», susurró. Siempre pensé que era una enfermera. Pero era ella. Nos abrazamos, como si el tiempo pudiera volver, como si los años de separación no pesaran tanto. Pasamos horas hablando, llorando, riendo, llenando huecos con palabras. Cuando regresé a Madrid, Santiago y los niños me esperaban con una tarta improvisada. Celebraban la recuperación total de Lucas. Fue un momento de luz, de esos que merecen ser guardados con llave. Les conté lo de Valeria. Santiago me miró con orgullo. «Te lo dije. No solo sobrevivirías, cambiarías vidas». Me abracé a mis hijos. Al fin, una familia completa. No como antes, no perfecta, pero real. Entonces, al día siguiente, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una única hoja. Diego ha desaparecido de prisión. Nadie sabe cómo o por qué. Diego había desaparecido. La noticia cayó como una bomba. Nadie sabía cómo, ni cuándo. Solo una cosa era segura. Se había esfumado como un fantasma, sin dejar rastro. La cárcel aseguraba que fue un error administrativo. Pero yo no creía en errores. No después de todo lo que vi. No después de todo lo que viví. Alguien lo ayudó. Y no era difícil imaginar quién. Natalia. No quise creerlo. Después de todo, me había devuelto a mi hijo. Me había entregado las pruebas. Pero ¿había sido un acto de culpa o de manipulación final? Pasé semanas en tensión. Con cada paso en la calle, con cada puerta que se abría, esperaba encontrarlo. Esperaba sentir su presencia detrás de mí. La amenaza no dicha. El peligro constante. Pero nunca apareció. Nunca más. 3 meses después, la Interpol lanzó una orden internacional. Vieron a alguien que coincidía con su perfil en Casablanca. Otra vez en Marruecos, el lugar de sus conexiones más oscuras. Allí donde vendía niños como si fueran mercancía. Pero no lo atraparon. Y yo aprendí a vivir con esa sombra. No por miedo, sino por algo más fuerte. Determinación. Sabía que un día, si aparecía, ya no me encontraría como antes. Vulnerable. Rota. Ahora tenía una familia. Una red. Una voz. Y estaba lista para todo. Lucas se recuperó completamente. Volvió a correr. A jugar. A reír. Y con el tiempo, olvidó los hospitales. Me llamaba mamá con esa dulzura que me rompía el alma cada vez que lo decía. Le gustaban los trenes y los libros de aventuras. Era curioso. Valiente. Como yo. Nico tardó más. Tenía heridas más profundas, dudas. A veces despertaba llorando, preguntando si lo volvería a dejar. Pero con el tiempo, comprendió que no. Que esta vez, su casa no era una mentira. Que su madre no era una actriz. Que era real. Y cuando por fin me llamó mamá, no pude evitar caer de rodillas y llorar como la niña que una vez fui. Santiago se convirtió en mi compañero. No solo de vida, sino de causa. Con él, fundamos la Fundación González Ramírez, irónicamente con el apellido que casi destruye mi existencia, dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos en hospitales de toda España, y más allá. Nuestro primer gran logro fue reabrir la antigua fábrica de mis padres, no como fábrica, sino como centro cultural y refugio para madres en situación de vulnerabilidad. La llamamos la Casa de Isabel, en honor a mi madre. Santiago me pidió matrimonio en ese lugar,
y no le respondí con palabras. Solo lo abracé. Natalia fue vista por última vez en Portugal, con otra identidad. Su rastro se perdió en una isla de las Azores. Algunos dicen que murió, otros que sigue escondida. Yo no la busqué, no la perseguí, no porque la perdonara, sino porque el mayor castigo para ella era vivir consigo misma, con todo lo que hizo, con todo lo que perdió. Valeria, mi hermana, se convirtió en mi reflejo, mi apoyo, y juntas lideramos campañas para visibilizar los casos de tráfico hospitalario en toda Europa. Nuestra historia llegó a los medios, a los libros, a los corazones. Un día, durante una conferencia en Bruselas, Valeria me abrazó en el escenario y dijo, ella creyó que lo había perdido todo, pero se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Yo no lloré, solo sonreí, porque por primera vez sentí que había cumplido con mi promesa. Hoy, escribo estas palabras desde la casa de campo donde vivieron mis padres, restaurada, viva, con risas de niños corriendo por los pasillos, con fotografías en las paredes, con aroma a café y flores frescas. A veces, cuando me siento bajo el almendro del jardín, cierro los ojos y los veo a todos. Mamá, papá, los niños, Santiago, Valeria. A veces incluso escucho a Diego en mi memoria. Pero su voz ya no tiene poder, ya no tiene control. Ahora la historia es mía. Y si alguna vez regresa, sabrá que esta vez no encontrará a la Araceli de antes, porque la Araceli de hoy no teme a nada, porque sobreviví al infierno y regresé con fuego.